Hoy estamos con su nombre, señor. José Manuel Ramírez Islas. ¿Cuántos años tiene? 60. 60 años. ¿Usted es de dónde? ¿Originario? Estado de Hidalgo. ¿De Hidalgo? Un pueblo que se llama Santa María Tecajete, Hidalgo. ¿Y aquí en el DF cuántos años tiene? Pulquería. Pues desde chico aquí me crié. ¿Sí? Sí, en el exhipódromo de Peralvillo. ¿Cuántos años lleva trabajando en las pulquerías? En el pulque duré 45 años de encargado. ¿45 años? Sí. ¿En una pulquería o diferentes? Varias. ¿Varias pulquerías? Sí. ¿Nos puede decir un poco cómo era antes la pulquería? No, sí, pues la pulquería, aparte de que es tradición, es cultura. Esto era una convivencia muy sana en aquellos años. Yo cuando empecé a trabajar fue en 1968, cuando las Olimpiadas aquí en México. Y era un ambiente muy bonito porque era los parroquianos, como se les nombraba en aquella época, pues era gente muy tranquila, que sabía convivir y se vendía mucho. El tomador de pulque de aquella época era de 15, 20 litros diarios. Era gente que te almorzaba con pulque, comía con pulque y cenaban con pulque. No tomaban otra bebida más que el pulque. Inclusive esa gente no te tomaba ni agua, ni leche, ni refresco, ni vino, ni cerveza, puro pulque. ¿Pero por qué? Por eso se vendía en grandes cantidades. Yo en esa pulquería, que fue la primera que trabajé en La Pastora, acá por el rumbo de Cuautepec, vendía yo 10 barriles diarios de 250 litros. ¿Nos puede decir si había más pulquerías que hoy? Ahí en ese tiempo era la única, duré como 5 años. Ya después ya pusieron otro un poquito más arriba de donde estaba yo. ¿Y a nivel del DF si había muchas pulquerías? ¿Había más? Había 3.500 pulquerías en ese tiempo, en el Distrito Federal. ¿En ese federal? Sí. ¿Y nos puede decir, era igual la misma gente que acudía a la de hoy? Bueno, mira, por lo regular en aquella época, en todas las pulquerías siempre era la misma clientela. ¿Qué tipo de clientela era? Pues señores, sobre todo no, había jóvenes, señores y ancianos. Sobre todo la gente que tenía trabajos muy pesados era la que más consumía el pulque. Por decir los albañiles, los carpinteros, los mecánicos, los hojalateros, o sea, gente que tenía trabajos muy pesados, los macheteros, los choferes de las líneas que en ese tiempo eran permisionarios, las líneas de los camiones que había aquí en el DF. Todos los choferes te tomaban puro pulque. Esos eran los que más consumían el curado de jitomate. ¿Y sabe por qué? Porque era muy bueno para los riñones. ¿Es muy bueno para los riñones el curado de jitomate? El curado de jitomate, ese y el de apio. Antes, aproximadamente, ¿cuántos curados hacían por día? Bueno, mira, yo la mejor pulquería que tuve vendiendo curados fue una pulquería que se llamaba Las Coronelas, allá en Puente de Vigas, a un lado de Tlalnepantla, en la Gustavo Vaz. Esa pulquería ya hacía yo 20 curados. ¿Diarios? De 15 a 20 curados diarios. ¿Se acababan todos? Todos. ¿El pulque blanco? Los días sábados y domingos, nada más del curado de avena me vendía yo un barril de 250 litros. El de avena. Y de blanco vendía yo 6, 7 barriles diarios. Y díganos algo, ¿a partir de cuándo empezaron a cerrar las pulquerías? Bueno, que yo me di cuenta que desaparecieron muchas pulquerías cuando el temblor del 85, porque muchas pulquerías estaban en fincas que salieron afectadas por el sismo. Entonces ya, como hicieron las viviendas de renovación, ya no permitieron que se pusiera la pulquería. Dieron local, pero para otro tipo de negocios. Ahora, aparte de eso, yo me doy cuenta que a partir de esa época, del 85, 86 para acá, lo que también perjudicó mucho al negocio del pulque fue la proliferación de bebidas alcohólicas muy baratas, como el Tonay, el Tiger, el Lío, todas esas bebidas, que vale una botellita 10 pesos, pues fue la puntilla del negocio, porque esa clase de gente que consumía esas bebidas se nos metía a las pulquerías y nos daban problemas, y aparte de eso la droga, que también empezó a proliferar, y uno como encargado tenía que salir a pelearse con los viciosos y con los teporochos, porque nada más llegaban en primeras a darle mala imagen al negocio y a querer sobornar o talonear a los clientes. Y aparte del temblor del 85, ¿qué otros factores
cree que fueron? Mira, no tanto el temblor, sino como te vuelvo a repetir, Ajá. fue la proliferación de las bebidas embriagantes muy alcohólicas, muy baratas, y la droga. Aparte de eso, la imagen de las pulquerías se deterioró porque nos quedamos en el tiempo, no los patrones, que fueron los principales causantes de que esto se viniera abajo, nunca se preocuparon por modernizar las pulquerías, o sea, darles otra imagen, otra cara. O sea, nosotros nos quedamos en el tiempo, para que me entiendas. ¿Sí? Y eso yo pienso que también perjudicó al negocio, porque si le hubieran dado otra imagen, yo pienso que, o sea, una imagen más moderna. ¿Y usted cree que ya se venía viniendo, o sea, y era algo que ya se venía viniendo, que las pulquerías fueran a desaparecer? Sí, porque se perdió la tradición, te digo, y sobre todo eso, los dueños, los propietarios de la pulquería, pues en aquella época el que menos pulquerías tenía unas 7, 8 pulquerías, había personas que tenían 30, 40 pulquerías, o sea, nada más se enriquecieron a lo bruto y, como decimos vulgarmente, ordeñaban la vaca y no le daban de comer. ¿Y ustedes hicieron algo para que no cerrara? Mira, nosotros como encargados, muchas veces, porque nosotros trabajábamos a comisión, muchas veces de lo que nosotros ganábamos, mejor nos desesperábamos y nosotros mandábamos a arreglar la pulquería, porque el patrón nada más se la llevaba que la semana que entra y la semana que entra y nunca arreglaba nada. Entonces nosotros como encargados de nuestro dinero, nosotros invertíamos en el negocio. ¿Por qué? Porque a nosotros sí nos importaba, porque de ahí vivíamos y ahí sacábamos para mantener a nuestra familia. Entonces, ¿usted cree que a partir del año 85 en adelante fue cuando las pulquerías... Fue la debacle, fue la debacle del negocio del pulque. ¿Pero la gente seguía consumiendo pulque o ya no? Ya bajó mucho, se puede decir que bajó unas, pues, más o menos de la mitad de lo que se consumía antes. ¿Y usted a qué cree que se deba a que la gente haya cambiado de una bebida de pulque? La mala imagen, como te vuelvo a repetir, mira, mucha gente inclusive en la actualidad tiene el concepto de que las pulquerías son nidos de malvivientes y de rateros, y eso es mentira. Y ahora otra cosa que influyó mucho para que esto se viniera abajo, los escrúpulos que inventó la gente, como la mentada mona, o sea, puras porquerías que son mentiras, porque en sí el pulque en su elaboración es muy delicado. ¿Y a ustedes sí les pegó mucho que cerraran las pulquerías? Ah, claro, porque esto eran muchas fuentes de trabajo. Nosotros como encargados ocupábamos empleados. Yo ahí donde te platico en las Coronelas, ahí llegué a tener 15 empleados. Imagínate cuántas familias dependían de ese negocio. Muchas familias. Y díganos por último, ¿usted cree que fue algo bueno, malo que cerraran las pulquerías? Pues para mí malo. Sí. Malo porque, mira, como te vuelvo a repetir, este tipo de negocio, aparte de ser una tradición aquí en la Ciudad de México, es cultura, porque no sé si sepas que esto viene desde la época de los aztecas. La pulque, sí. ¿Sí? Ahora, como negocio, esto tiene más de 2 siglos, viene desde los años 1800, que fue cuando se empezó a desarrollar la industria del pulque, o sea, de las pulquerías. Y por último, díganos, ¿cree usted que la pulquería vuelva a surgir como antes? Pues yo quisiera que resurgiera, porque como te vuelvo a repetir, para mí aparte de tradición es cultura. Y además es la única bebida aquí en México que es tradicional. O sea, el tequila para mí no lo es, porque el tequila, no sé si sepas que los que descubrieron el agave fueron los franceses. ¿Los franceses? En Guadalajara llegó mucho francés a radicar y ellos fueron los que empezaron a explotar el agave. Y el pulque no, el pulque 100% de los aztecas, ellos fueron los que lo empezaron a explotar, el maguey pulquero. Por último, ¿cree usted que fue muy duro este golpe de que las pulquerías fueran desapareciendo a partir del 85? Sí, para mí sí, porque como te vuelvo a repetir, aparte de la tradición y la cultura, mucha gente dependíamos de este negocio. Tanto en la aduana había macheteros, había barrileros,
había las personas que repartían el pulque, los fleteros, los choferes, o sea, mucha gente se quedó sin su fuente de trabajo. Sin la fuente de trabajo. Aparte, hubo un tiempo que por parte del gobierno, del departamento del Distrito Federal, atacaron mucho los negocios del pulque. Por cualquier insignificancia llegaban y clausuraban y nos ponían unas multas muy estratosféricas para lo que, o sea, para el valor que tenía el pulque, pues eran unas multas muy elevadas, que no ameritaban. Okay. Bueno, gracias, señor, por la entrevista. No, pues,